Y me meto otra vez. Listo, entonces, volviendo a lo del circuito paralelo y circuito serie, entonces ahora sí, vámonos al archivo, que es el de circuito serie y paralelo. Abro ese archivo que les había dicho ahora al rato, que tuvieran abierto en la plataforma, y como podemos apreciar ahí, tenemos la misma simbología y demás de los circuitos serie, circuito y paralelo, solo que acá en el circuito serie, ustedes están viendo el archivo de circuito serie y paralelo, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. entonces miremos ahí empezando página, la primera página del archivo, donde hablamos de los circuitos serie, las características de los circuitos serie, que ya son dos elementos diferentes. Es un bombillo, que vemos que es como un circulito con una X, y una M, que sería como el equivalente a una especie de un motor, y la fuente de alimentación, ¿cierto? Eso sería el esquema eléctrico, por ejemplo, de un bombillo y un timbre. Un timbre sería, digámoslo así. Entonces, como habíamos dicho, la corriente total es igual a la corriente en sub 1, que es igual a la corriente en sub 2, y demás. Si hay cuantos elementos conectados haya, es la misma corriente que circula por cada uno de ellos. En cambio, el voltaje total es la suma de los voltajes. Voltaje total es el voltaje en el bombillo más el voltaje en el timbre más el voltaje en 3, etcétera, etcétera. Dependiendo del número de elementos que haya. La resistencia total, en cambio, va a ser la suma de las resistencias parciales. O sea, resistencia total es igual, o sea, la resistencia total aquí entre bornes, que es que como quitando la batería, porque recuerde que para medir resistencia no podemos, con el multímetro, pues no podemos colocar las dos puntas en las medidas de resistencia. eh, no podemos con el circuito energizado. Toca o con el switch en off, o desconectando la batería, o probando individualmente cada elemento, o sacando el elemento del circuito en resistencia. Pero la resistencia total del circuito va a ser la resistencia sub 1 más la resistencia sub 2. Cuantos elementos en serie hayan conectados, así será la suma de las resistencias para tener el valor de la resistencia total. En un circuito en serie vamos a mirar aquí un ejercicio práctico. Pasamos a la página número 2 de ese archivo, y vemos un ejercicio de circuitos en serie. Tenemos una batería, una pila de 6 voltios, una resistencia que es R sub 1 de 10 ohmios, una resistencia sub 2 en serie conectada también, que es de 5 ohmios, y una resistencia sub 3 que es de valor de 15 ohmios. Por tanto, la resistencia total, como tengo los valores, simplemente la resistencia total es sumar los valores, que son 10 más 5, 20, perdón, 10 más 5, 15, más 15, 30. O sea, la resistencia total serían 30. O sea que este circuito de resistencia en serie es como tener la misma batería de 6 voltios, pero con una resistencia equivalente de 30 ohmios. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por cada uno de ellos es la misma. ¿De acuerdo? Eso es el circuito serie. Y ahí puedo aplicar fácilmente la ley de Ohm, diciendo que voltaje total es igual a resistencia total por corriente total. Como tengo el voltaje total y la resistencia total, puedo hallar la corriente total del circuito. O sea que según la ley de Ohm, la corriente total, I total, es igual al voltaje total sobre la resistencia total. O sea que la corriente total va a ser igual a, perdón, la corriente total, que es amperios, es igual a 6 voltios sobre 30 ohmios. Y 6 voltios sobre 30 ohmios me da 0.2 amperios. Ojo, hablemos ahora ya de las magnitudes como submúltiplos de la unidad del amperio. Como son 0.2 amperios, 0.2 amperios puede ser el equivalente a 200 miliamperios, porque son 200 está dado en milésimas, 2 y 0 y 0 son 3 partes de la unidad, o sea que estarían 200 miliamperios. 0.2 amperios es lo mismo que tener 200 miliamperios. ¿Por qué? Porque si yo divido
2 sobre 1000 me da 200 miliamperios. Eso sería expresando los amperios en sus múltiplos, que serían miliamperios. Ahora, si yo quiero hallar el voltaje total, entonces ya tengo, perdón, los voltajes parciales, o sea, el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3, como la corriente es la misma, entonces yo ya sé que I sub 1 es igual a I sub 2, que es igual a I sub 3, que es el mismo corriente total. Entonces yo diría que voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente en el elemento 1, que es la misma corriente total porque están en serie, que es 0.2 amperios, por la resistencia en el elemento 1, que son 10 ohmios, o sea que son voltaje en el elemento 1 es corriente en el elemento 1, que es la misma corriente total, 0.2 amperios, por el valor de esa resistencia 1, que es 0.2 por 10 da 2 voltios. O sea que el voltaje en este elemento 1, resistencia 1, es 2 voltios. Vamos a hallar el voltaje en el elemento 2, entonces será la corriente del elemento 2, que es la misma corriente total, que es 0.2 amperios, por la resistencia del elemento 2, que es 5 ohmios, entonces 2 por 5, 10, pero como es en 0.2, da 1 voltio. Y el voltaje en el elemento 3 es la corriente del elemento 3, que es el mismo corriente, que es la corriente total, que es 0.2 amperios, por la resistencia en el elemento 3, que es 15 ohmios, entonces 2 por 15, 30, pero como es dividido 2 décimas, entonces es 3 voltios. Entonces, ahí tendríamos que voltaje 1 es igual a 2 voltios, voltaje en el elemento 2, 1 voltio, y voltaje en el elemento 3, 3 voltios. Si yo sumo los tres voltajes, voltaje total es igual, voltaje en el elemento 1 más voltaje en el elemento 2 más voltaje en el elemento 3, me debe ir igual al voltaje en la batería, porque es voltaje total es igual al voltaje en 1 más voltaje en 2 más voltaje en 3. 2 más 1, 3 más 3, 6. Ahí tengo el voltaje total. ¿Sí? El voltaje total entonces será igual a los 6 voltios. Voltaje total será igual a 6 voltios, que resulta la suma de la tensión, que es en el mismo voltaje que hay en los bornes de la batería. Ahorita, si yo quiero, ya tengo la corriente en el elemento 1, el voltaje en el elemento 1, la resistencia en el elemento 1, voltaje, y así sucesivamente, voltaje 2, corriente 2, resistencia 2, voltaje 3, corriente 3, resistencia 3, el voltaje total, la corriente total y la resistencia total. Todo tenemos que hablar en las mismas unidades, voltios, amperios y ohmios. Es más o menos claro hasta ahí la explicación de este ejercicio para este circuito en serie. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Sí, Entonces, profe. para las potencias, si yo quiero hallar las potencias, recuerden que yo les dije por allá en la parte de la ley de la potencia, que la potencia total es igual a la suma de las potencias individuales. ¿Recuerdan eso? Entonces, potencia total es igual a potencia en el elemento 1 más potencia en el elemento 2 más potencia en el elemento 3. Y eso de las potencias se aplica tanto para circuito en serie como circuito en paralelo. La potencia total es igual a la potencia de los elementos individuales. En otras palabras, la potencia total, como dice esta fórmula más abajo, en la página 3, es voltaje total por corriente total, porque si yo voy a hallar la potencia total, debo tener el voltaje total de todo el circuito más la corriente total del circuito. El voltaje total del circuito son 6 voltios, que es el voltaje de la batería, y la corriente total, como la habíamos calculado arriba, son 0.2 amperios, o sea, 6 por 2, 12, dividido por 10, da 1.2 vatios. O sea que la potencia total de ese circuito es de 1.2 vatios. Pero ¿qué tal que me pregunte que hallemos la potencia individual? O sea, la potencia, devolvámonos aquí un poco, la potencia en el elemento 1, la potencia en el elemento 2 y la potencia en el elemento 3. Pues muy sencillo, simplemente la potencia del elemento 1, usando la ley de Watt, la ley de vatios de potencia, es potencia del elemento 1 es voltaje en el elemento 1 por corriente del elemento 1. Potencia del elemento 2 es voltaje del elemento 2 por corriente del elemento 2. Y potencia del elemento 3 es voltaje del elemento 3 por corriente del elemento 3. Ojo,
Potencia del elemento 1 es voltaje del elemento 1. Entonces, voltaje del elemento 1 ya lo encontramos por aquí en la fórmula, era 2 voltios. Entonces, potencia del elemento 1 es igual a 2 voltios por la corriente en este elemento, pero como es un circuito de serie, es la misma corriente total, o sea que es 2 voltios por 0.2 amperios. 2 por 2, 4 dividido por 2, 0.4 vatios. Vamos a ver si aquí en la fórmula, miren que sí, da 0.4 vatios. La potencia del elemento 2 es voltaje del elemento 2, que es 1 voltio, como ya lo habíamos calculado, por la corriente total, porque es un circuito serie, entonces 1 por 2, 2 dividido por 2, da 0.2 vatios. Y la potencia del elemento 3 es el voltaje del elemento 3 que habíamos calculado que era 3 voltios por la corriente total, que es la misma circuito, que es la misma corriente por el elemento 3, que es el mismo corriente total, 0.2 amperios, 0.2 por 3 da 3 por 2, 6 dividido por 2, porque son 2 décimas, da 0.6 vatios. Sumamos las potencias de esos tres elementos. 0.4 más 0.2 da 0.6. Y 0.6 más 0.6 da 1.2 vatios, que es la misma potencia total. O sea que mire que la suma de las potencias parciales sí es igual a la potencia total. Con eso tenemos los cálculos básicos de un circuito serie. Ahorita, hay otro ejemplo de un circuito serie. Aquí hay un circuito serie de 10 ohmios una resistencia, 20 ohmios la otra resistencia y 30 ohmios la otra resistencia. Y para efectos prácticos, pues ahí los dejo para que ustedes revisen un poquito cómo se hacen los cálculos para el circuito serie de ese otro circuito. Pasemos al circuito paralelo, final de la página 4. Y tenemos este escenario, una iluminación, como en un centro de cómputo, como una sala de cómputo en Remington o en cualquier oficina. Tenemos 3 bombillos conectados en paralelo, porque la iluminación, como les había dicho, como los computadores y demás, se conectan en paralelo. Entonces tenemos una pila que alimenta en paralelo a los 3 bombillos. Estos extremos comunes en los 3 bombillos y estos 3 extremos comunes en los 3 bombillos, o sea que son 3 elementos conectados en paralelo. Como son en paralelo, entonces el voltaje total, miremos que el voltaje de la pila están los mismos 2 extremos de este bombillo, están los mismos 2 extremos de este otro bombillo y están los mismos 2 extremos del otro bombillo. O sea que el voltaje en cada uno de los bombillos es el mismo voltaje de la pila. O sea que el voltaje total es igual al voltaje en el elemento 1, que es igual al voltaje en el elemento 2, que es igual al voltaje en el elemento 3. O sea, es el mismo voltaje, como ya lo habíamos definido. En paralelo, el voltaje es el mismo entre cada elemento, medido en cada elemento. Pero la corriente es la suma de ellos. O sea, la corriente total, que es la que pasa por aquí, por el extremo de la pila, o por acá, por el otro extremo de la pila, es la suma de la corriente que hay ahí por el elemento 1, más la corriente del elemento 2, más la corriente del elemento 3, que es esta fórmula que está aquí abajo. Pasámonos al principio de la página 5, y la resistencia total es, ojo a esta fórmula. Ustedes conocen y manejan los quebrados, ¿cierto? Los fraccionarios, señores, ¿cierto? Señores. Sí, profe. Entonces, esta fórmula es una fórmula de fraccionarios. La resistencia total es igual a 1 sobre, en realidad tendrían que abrir un paréntesis acá y otro paréntesis acá. Es todo sobre la suma de fraccionarios invertida de ellos. O sea, 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Si son 3 elementos conectados en paralelo. En resumidas cuentas, ustedes lo pueden hacer por calculadora muy sencillo. Simplemente aplican esta fórmula y resistencia total es igual a 1 todo sobre la suma de esos fraccionarios. 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. ¿Cuántos elementos hayan entre ellos entre sí? Aplican la fórmula y eso es la resistencia total. Pero les voy a enseñar un truco. Ustedes pueden hacer el cálculo de la resistencia total de estos dos elementos. La resistencia total de estos dos elementos, permítame un momentico, puede ser,
Entonces aquí ustedes ya están viendo es un bloc de notas en blanco, ¿cierto? Sí, Entonces la resistencia total en dos elementos en paralelo es igual. Resistencia total es igual a resistencia en el elemento 1 por resistencia en el elemento 2, todo eso sobre la resistencia del elemento 1 más la resistencia del elemento 2. Ojo, la resistencia total en dos elementos en paralelo se puede calcular directamente multiplicando los dos elementos entre sí, los valores de la resistencia de los dos elementos entre sí y dividiendo ese valor de esa multiplicación entre la suma de los dos elementos. Eso es resistencia total. Permítame aquí un momentico. Remington electrónica, resistencia total en paralelo entre dos elementos es multiplicar los valores de la resistencia de los dos elementos entre sí y dividir por la suma de los dos elementos entre sí. Eso sería de dos elementos en paralelo. Entonces, volviendo acá, a la página 5 del archivo circuitos series, circuitos paralelo, yo podría calcular primero la resistencia total entre estos dos elementos, como les expliqué, multiplicando R1 por R2, ese valor, y dividirlo entre la suma de los dos. ¿Cuánto da 10 por 5? 50. Y la suma de los dos da 15. 50 sobre 15, ¿cuánto da? 50 sobre 15, da 3 punto algo. 3.33. ¿Cuánto? 3.33. Exacto. Entonces la resistencia entre estos dos equivalente da 3.33. Y ese valor equivalente lo saco también en paralelo con este otro y hago lo mismo. 3.33 por 15 me da un valor. Y lo divido entre 3.33 más 15 más 18.33. Entonces, 3.33 por 15 da 50, ¿cierto? 50 sobre 18.33, ¿cuánto me da? 73. Ok, 2.73. Vamos a ver si eso más o menos nos cuadra. Pero lo pueden hacer de las dos fórmulas. De las dos fórmulas. Resistencia total, aplicando esta fórmula de acá, donde dice que resistencia total es igual a 1 sobre la suma de esos fraccionarios, 1 sobre R sub 1 más 1 sobre R sub 2 más 1 sobre R sub 3, todo eso dividido 1 sobre ese valor y eso me da la resistencia total. O sacándolo por día 2, como les expliqué en esa formulita de arriba. Ya les voy a enviar el archivito en el WhatsApp para que ustedes los tengan ahí y poder calcular también por pares de resistencias. Entonces vamos a solucionar este caso de este ejercicio. Tengo tres resistencias en paralelo, donde el voltaje aplicado entre ellas es de 5 voltios, una batería de 5 voltios. Y lo que me piden es que halle todos los valores, o sea, la corriente por esta resistencia, la corriente por esta resistencia, la corriente por esta resistencia, los voltajes en cada resistencia, los voltajes de los valores de la resistencia los tengo también, y necesito hallar la corriente total, la resistencia total, la potencia total y las potencias individuales. Algo parecido como hicimos con el circuito serie, pero ahora en paralelo. Entonces, vamos a solucionarlo. Como habíamos dicho, el voltaje total en circuito en paralelo es el mismo que hay en este elemento, en este elemento y en este elemento. O sea que voltaje total que es 5 voltios es el mismo voltaje en 1, que es el mismo voltaje en 2, que es el mismo voltaje en 3. O sea que el voltaje en 1 es 5 voltios, el voltaje en 2 es 5 voltios y el voltaje en 3 es 5 voltios. O sea, con eso ya tengo la solución del voltaje total, que es el mismo voltaje en 1, voltaje en 2 y voltaje en 3, porque son todos en paralelo. Ahora, las corrientes. La corriente en 1, que pasa por la resistencia 1, la corriente que pasa por la resistencia 2 y la corriente que pasa por la resistencia 3.
La corriente que pasa por la resistencia 1 es el voltaje en la resistencia 1, que es 5 voltios, sobre la resistencia, que es 10 ohmios. O sea que la corriente en 1 es 5 voltios sobre 10 ohmios, es 0.5 amperios. La corriente en el elemento 2, o sea, la resistencia 2, es 5 voltios sobre 5 ohmios, es 1 amperio. Y la corriente en 3, que es en la resistencia 3, es el voltaje en la resistencia 3, que es 5 voltios sobre 15 ohmios, da 0.33 ohmios. La corriente total, entonces, será la suma. Corriente total es I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. O sea que la corriente total sería igual a 0.5 más 1 más 0.33, o sea, sería 1.83. Esa sería la corriente total. Entonces, corriente total es la suma de las corrientes parciales, 0.5 más 1 más 0.33 da 1.83. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos la corriente total. Y la resistencia total, entonces, sería, hagámoslo a calculadora ahí rápidamente. ¿Cuánto da 1 sobre 10? Punto 1. Un décimo, 0.1, ¿cierto? ¿Cuánto da 1 sobre 5? Un quinto es 0.2, ¿cierto? Punto 2. 0.2, entonces 0.1 más 0.2. Y 1 sobre 15. Punto 0,66. 0.066, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, 0.1 más 0.2 más 0.066, eso nos da esto de aquí de abajo. O sea, 0.1, Punto 0.3, 366. 0.366, exacto. Entonces, la resistencia será igual a 1 sobre ese valor, esa suma que nos dio. ¿Cuánto nos daría la resistencia total entonces? 1 sobre ese valor. O sea, 1 sobre 0.366. 2,73, o sea, 5. ¿Cuánto? 2,73. 2.73. Que mire que más o menos fue el cálculo que hicimos ahorita haciéndolo por pares. ¿Recuerdan? Porque era la resistencia entre estos dos nos daba 3.33. Y esa equivalente la haríamos con esa tercera. 3.33 por 15 da como 50. Y 50 sobre 18 nos da 2 puntos y pico. Ahí está, 2.70 y pico. O sea que ustedes pueden solucionar la resistencia total por esos dos métodos. O aplicando esta fórmula o aplicando la de pares en pares. Y rápidamente saca uno la resistencia total. ¿De acuerdo? Bueno, con eso ya tendríamos solucionado un circuito en paralelo y puedo hallar también las potencias parciales. La potencia total será igual al voltaje total por la corriente total. El voltaje total son 5 voltios y la corriente total que nos dio fue 1.83. Entonces, 5 por 1.83, ¿cuánto nos da? 9,15. Eso sería más o menos. Como 9 vatios, 9 fracción de vatios sería la potencia total de este circuito. Entonces uno podría hallar las potencias totales ¿cómo? Diciendo que la potencia en este elemento es el voltaje en este elemento, que es 5. 5 por la corriente en este elemento nos da la potencia en este elemento. La potencia en el segundo sería 5 por la corriente que nos dio en este elemento. En esta sería 0.1, en este sería 0.2 la corriente. Y en este sería 5 voltios por la corriente en este elemento, que nos da 0.066 o algo así. Entonces, eso sería más o menos la suma de las potencias parciales. Aquí en este archivo dejan planteado también rápidamente un circuito paralelo para solucionar las corrientes parciales que hay sobre ellos. Entonces, ahí tenemos la solución general de lo que sería un circuito serie, un circuito paralelo. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría, perdón,
nos faltaría el circuito mixto. Permítanme un momentico. Si quieren, ustedes abren allá el archivo de circuito mixto de la plataforma. Yo lo voy a abrir aquí rápidamente y voy a compartirles ese archivo acá en esta videoconferencia. Los circuitos mixtos, entonces, permítanme un momento. El circuito mixto es tener una combinación de estos elementos que, como ustedes bien lo ven, son elementos en paralelo, una resistencia de 3 ohmios en paralelo con una de 6, con una de 3. ¿Cómo sé que estoy en paralelo? Miren los puntos comunes de los extremos de las resistencias, que es el mismo. Por ejemplo, esto lo podríamos llamar aquí el punto A, y el otro extremo de las otras 3 resistencias, el punto B. Esas 3 resistencias entre sí están conectadas en paralelo, ¿cierto? Porque es una como superpuesta sobre la otra. Recordemos que los circuitos en paralelo se distinguen por eso, que es como superponer un elemento sobre el otro. ¿Cómo? Sabiendo que los extremos son comunes a unos lados de esos elementos y los otros elementos son comunes entre sí también. ¿De acuerdo? Estas 3 resistencias están en paralelo. Pero a su vez estas 3 resistencias que están en paralelo están en serie con esta otra que es una resistencia de 2 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces un circuito mixto es la combinación de elementos en paralelo con elementos en serie. En este caso particular son estas 3 resistencias conectadas entre sí en paralelo, que son como superpuestas entre ellas, y se eslabonan en serie como en cadena con otra resistencia de 2 ohmios. Por lo tanto, para hallar la resistencia total de este circuito, porque hay una batería, mire que hay un voltaje aplicado ahí entre ellos, la corriente total del circuito son 10 amperios. O sea, la corriente que circula por este borne o por este borne son 10 amperios, que es la misma corriente que circula por esta resistencia. 10 amperios circula por esta resistencia de 10 ohmios, que a su vez es la misma corriente que circula por este paralelo de 3 resistencias. Pero no es la misma corriente de 10 amperios por aquí o por acá, no, se bifurca. Los 10 amperios es 10 amperios que circula por estas 3 resistencias, es una parte de esos 10 amperios por esta resistencia, una parte de esos otros 10 amperios por esta resistencia y otra parte de esos 10 amperios por la tercera resistencia. O sea que la resistencia acá en estos circuitos va a haber una resistencia por la resistencia 1, una corriente que va por la resistencia 1, que es diferente a la corriente que va por la resistencia 2, que es diferente a la corriente que va por la resistencia 3. En resumidas cuentas, uno tendría que resolver la resistencia total equivalente por este circuito paralelo. Y esa resistencia equivalente entre la resistencia 1, 2 y 3 la suma a la resistencia 4 y eso sería la resistencia total. Entonces vamos a solucionar la resistencia entre la resistencia equivalente entre los puntos A y B de estas 3 resistencias, que es la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. La resistencia equivalente entre 1, 2 y 3 es el equivalente, como muestra aquí, 1 sobre la resistencia total, que es 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3. O la resistencia equivalente entre las resistencias 1, 2 y 3 va a ser igual a 1 sobre esta operación que se está marcando aquí. O sea que sería una cosa que se me había olvidado decirles. La resistencia total en resistencias en paralelo es menor que cualquiera de los 3 valores de esas 3 resistencias. O sea, la resistencia total entre estas resistencias es menor que el menor valor de esas resistencias. O sea, la resistencia total de estas 3 resistencias es menor que 3. En resumidas cuentas, la resistencia equivalente entre estas 3 resistencias sería más o menos a decir lo siguiente. 3 por 6, 18. Vamos a hacerlo por equivalentes de 2. 3 por 6, 18. 18 dividido por la suma de estas 2 resistencias, que es 9,
La resistencia equivalente entre estas dos resistencias es 3 por 6, 18 sobre 9, da 2 ohmios. Esa resistencia equivalente de 2 ohmios con la de 3 sería 2 por 3, 6. 6 sobre 5. 6 sobre 5, ¿cuánto nos da? Da 1 y fracción, ¿cierto? 1.2. Esa sería la resistencia equivalente entre esos tres, que es 1.2. 1.2 más 2 daría 3.2. La resistencia equivalente de todo este circuito daría 3.2 ohmios. Vamos a ver. Mire, aquí nos dio 3.2 ohmios, que es más o menos esto que yo hice acá. Es como hacer la equivalencia de esto, que da 6 sobre 5, da 1.2 más 2, da 3.2 ohmios. Y otro ejemplo de resistencias en circuitos mixtos. Entonces, para, digamos, apresurar un poquito el paso, antes de que se me corte el segundo video de esta videoconferencia, en los circuitos mixtos es una combinación de operaciones entre circuito serie y circuitos paralelo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en... Permítame un momentico. ¿Qué va a suceder, perdón, en este circuito mixto, que es la combinación de operaciones entre circuitos paralelos y circuitos serie? Para no ahondar más, si ustedes quieren, pueden repasar estos circuitos. Voy a dar más o menos 20 minutos para que ustedes individualmente interioricen lo que son los cálculos de circuito serie y circuito paralelos de esos dos archivos de circuito serie y circuito paralelos para que puedan solucionar el taller. Cuando regresemos, que más o menos las 8:10 de la noche, que ustedes hayan interiorizado un poquito de eso, los cálculos de circuito serie y paralelo, hacemos una introducción para lo que van a ser el taller del día de hoy, que es los circuitos serie y circuito paralelo. Rápidamente les voy a decir acá, permítanme un momentico, yo me regreso a la plataforma y les voy a hacer una introducción de lo que es la corriente alterna, corriente directa. Voy a compartirles ese video. Escuchémoslo ahí. Y Profe, pongamos pero atención. no, venga, porque no paramos ahí y revisamos el documento, que el tema está como pesadito. Y ya de pronto con esto nos enredamos. Listo, listo. Entonces voy a hacerle una introducción aquí, entonces más bien rápidamente de lo que es circuitos, el taller de hoy, circuito serie, circuito paralelo, porque yo ya prácticamente les hice la inducción para el quiz de hoy, que es la plataforma. Eso será abierto más o menos a las 8:30 de la noche, es automático, ustedes a las 8:30 pueden entrar y entrar a solucionar el quiz, que es de forma individual por plataforma. Les voy a dar la introducción aquí rápidamente, en un minuto. Es hallar todos los valores, voltaje total, corriente total, resistencia total, potencia total y los valores parciales, voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 3, corriente en la resistencia 1, corriente en la resistencia 2, corriente en la resistencia 3 y las potencias parciales también, potencia en la resistencia 1, potencia en la resistencia 2 y potencia en la resistencia 3. Eso es tanto para el circuito serie como para el circuito paralelo como para el circuito mixto. Ustedes abrirán ese circuito que encuentran ahí en el taller, que es el ejercicio circuito serie, paralelo y mixto. Entonces, cuando regresemos, vamos a hacer una introducción ahí rápidamente para que puedas hacer el taller o por lo menos iniciar el taller en la parte de circuito serie y circuito paralelo. Voy a ser muy honesto, les voy a valer el taller solamente circuito serie y circuito paralelo, para que ustedes no tengan que confundirse con lo del circuito mixto. Y con eso podemos ir avanzando rápidamente en la asignatura y no confundirnos tanto con los circuitos serie, circuito paralelo, circuito mixto. Solamente les valgo circuito serie y circuito paralelo, ¿de acuerdo? Listo, profe. Bueno, señor. Entonces, vamos al descanso
Si quieren, de aquí hasta las 8 de la noche para que interioricen un poquito lo que es los cálculos de circuito serie, circuito paralelo que ya les escribí. Ustedes abren los circuitos de la plataforma explicando circuito serie, circuito paralelo y céntrense nomás en esa parte. Les voy a obviar lo del circuito mixto. Cuando lleguemos del descanso, más o menos sobre las 8:05, 8:10, yo les aviso ahí por el WhatsApp para que empecemos a hacer el taller y sobre las 8:30 de la noche empezaríamos el quiz que es de la plataforma en forma individual. ¿Les parece? Sí, señor. Perfecto. Entonces quedamos así. Yo voy a cerrar aquí. Queda grabada esta otra parte de circuito serie, circuito paralelo, circuito mixto. Y lo de corriente alterna, corriente continua, entonces lo dejamos pues por cuestiones de no saturarlo de mucha información. Si nos alcanza hoy, aunque lo dudo, y si no hago la introducción en la próxima semana, o lo dejo simplemente para que ustedes lo miren, para que sepan cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa. Listo. Entonces, en estos 10 minuticos, por favor, para que se centren en la interiorización de los cálculos de circuito serie paralelo, hacemos un espacio de 10 minutos y más o menos sobre las 8:08, 8:07, 8:10, volvemos y nos conectamos. ¿Les parece bien? Listo, profe. José, ok, así quedamos entonces. Muchas gracias por la atención, entonces así quedamos. Nos volvemos a conectar ahora.